Espero que Dios hable al corazón de cada uno de ustedes en esta mañana. Así que como usted ve en pantalla, el título es Cristo viene. Y la razón por la que Cristo viene es porque Él prometió que iba a regresar por segunda vez. Pero esto tiene implicaciones también para la iglesia, porque la iglesia en tiempos de tribulación, de angustia y de todas estas cosas, la iglesia tiene esperanza, no solamente porque Él viene, sino porque Él reina. Pero asimismo la iglesia está llamada a dos cosas: a vivir en santidad y a permanecer unida en medio de cualquier crisis. Así que dicho esto, por favor, busque en su Biblia, si usted la trajo, en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, vamos a leer versos del 1 al 3, y ahí, si no tiene su Biblia, puede seguirme en pantalla. Y por cierto, está nuestra hermana Lilian Barreto. Lilian está en el pasillo, levanta ahí tu mano. Lilian, Dios la libró. Usted la ve en silla de rueda, pues tuvo un accidente muy fuerte, la atropellaron. A quien la atropelló huyó de la escena, la dejaron ahí, y por la misericordia del Señor, Dios envió buenos samaritanos para poder ayudarle. Así que vamos a estar pendiente de Lilian. Ella solamente está acá con su esposo Leonardo y con su niñita, así que ella va a necesitar de nuestras atenciones, porque como la ven, no va a poder hacer muchas cosas en el hogar. Pero bien, después hablaremos de esto. Dicho esto, busque por favor en Apocalipsis capítulo 1, verso del 1 al 3, si no, mírelo ahí en pantalla. El texto dice de la siguiente manera, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El texto dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Mire lo que dice el verso 3: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está, ¿qué cosa? Cerca. Inclina tu rostro. Amado Dios, en tu nombre nosotros nos acercamos ante tu palabra con toda reverencia y respeto, entendiendo que esta palabra es viva, es eficaz y tiene el poder, Señor, para redarguirnos y transformar nuestros corazones. Tu palabra dice que el joven, Señor, es limpiado, alumbrado a través de esta palabra. Esta palabra redarguye, Señor, y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Te ruego que hoy ella cumpla el propósito, el objetivo por el cual ella fue preparada, Señor, para esta congregación. Gracias por las personas que nos visitan por primera vez, y también oramos, Señor, por aquellos hermanos que hoy quizás están tomando vacaciones con la familia. Algunos sabemos que están enfermos y te rogamos por cada uno de ellos. Gracias por todo. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares. Una de las cosas que acontecen cuando las personas escuchan la palabra Apocalipsis, inmediatamente las personas piensan en catástrofes, piensan en destrucción, piensan en guerras, en bestias, en juicios y del fin del mundo. Y debido a esto, muchos creyentes e incluso muchos predicadores evitan el hablar de este libro. Hoy, por razones de tiempo, no puedo desmenuzar como yo quisiera estos 3 primeros versículos, porque ellos nos marcan la tesis de lo que todo el libro quiere decirnos. Pero vamos a verlo
panorámicamente y vamos, en vez de hacer algo totalmente expositivo o exegéticamente hablando, de ir verso a verso, considerar los vocablos y todas estas cosas, lo haremos un poquito más temático, un poquito más amplio, pero con el mismo propósito de edificar al cuerpo de Cristo. Y bueno, decía que muchos creyentes evitan leer el libro, muchos predicadores no quieren entrar en este libro porque la teología nos mete en un mundo en donde hay una serie de posturas para abordar este libro. Sin embargo, la Biblia lo tiene dentro de los 66 libros y es el último libro que fue dado para la iglesia, y a pesar que muchos predicadores no se sienten cómodos predicando este libro porque este libro tiene una serie de simbolismos, imágenes majestuosas y a veces profecías que son un poquito a veces complejas de interpretar, pero la realidad es que el propósito principal de este libro que tenemos en nuestra Biblia no es producir miedo en la iglesia, sino producir esperanza. De hecho, el libro de Apocalipsis fue escrito para creyentes que estaban cansados, perseguidos, atribulados y rodeados por un mundo hostil hacia Dios. Y fue escrito para recordarles que Dios sigue reinando, que Satanás tiene un tiempo limitado, que el pecado no triunfará para siempre y que Jesucristo, el Rey de Gloria, regresará victorioso por su pueblo, por su iglesia. Y ese es uno de los propósitos del libro de Apocalipsis. Si usted lo cree, diga un amén, y si sabe que es una verdad, déle un buen aplauso a Jesucristo. Ahora bien, honestamente, la iglesia necesita escuchar este mensaje de Apocalipsis hoy más que nunca, sin caer en el sensacionalismo, pero sin llegar también al otro extremo del dogmatismo. Y la razón del por qué deberíamos de estar pendiente a lo que este libro nos enseña es porque vivimos en una generación que está llena de ansiedad. De hecho, aquí mismo en la ciudad de Houston, y quizás ahora mismo aquí sentadas, hay personas que están agotadas emocionalmente, personas que quizás están muy preocupados por la economía y ver cómo se están disparando los precios de la gasolina, la inflación, cómo los productos de la canasta básica se han elevado y los sueldos siguen congelados. Quizás algunos tienen este tipo de preocupación, otros están luchando con problemas familiares. ¿Y por qué no volver a decirlo? Hay otros que desafortunadamente están viviendo bajo la presión migratoria de no saber qué es lo que va a pasar en el futuro. Además de esto, si agregamos que estamos rodeados de violencia, no solamente en nuestra ciudad, sino en el mundo entero, y también podemos hablar de que hay personas que están en esta nación, y quizás algunos están sentados aquí, que están atrapados en el materialismo, y hay otros que están muy distraídos espiritualmente. Pero en medio de todo eso, la advertencia de Apocalipsis es esta: que la iglesia corre el peligro de perder de vista a Cristo por causa del agotamiento emocional, las preocupaciones de la economía, los problemas familiares, y todas estas cosas pueden crear una distorsión en nuestra mirada espiritual, y desafortunadamente la iglesia corre el peligro de perder de vista a Cristo. Pero Apocalipsis nos vuelve a levantar la mirada, nos vuelve a redirigir, nos recuerda que nuestro rey no ha perdido el control ni de ninguna partícula ahí en el espacio exterior, ni de ninguno de sus problemas, ni de sus crisis. Dios está en control, y si Dios está en control, hay que estar tranquilos. No va a pasar nada que Dios no quiera que pase, porque Él es soberano y Él tiene cuidado de sus hijos. Él bendice, Él cuida, Él protege, Él ayuda. Ahora, Dios no ha perdido el control. Y Apocalipsis también nos recuerda que el Cristo crucificado, aquel que vino
a morir en aquella cruz, derramar su sangre, y que fue maltratado, golpeado violentamente y que sufrió todas estas cosas, ahora está glorificado, esperando la orden del Padre para levantarse en medio de los pasillos del cielo y caminar para descender nuevamente en busca de su iglesia. Así que nos recuerda esta maravillosa realidad de que Cristo ahora está glorificado, esperando en el momento debido, está esperando el retorno. Él mismo viene a buscar a su iglesia, Él mismo viene a instaurar su reino en esta tierra. Es lo que al menos yo creo, es lo que dice mi Biblia, es lo que yo espero. Y perdón por aquellos que tienen otra teología con relación a que dicen ya estamos en el reino milenial. No es lo que yo observo en las escrituras. Yo creo que todavía esperamos un reino milenial presencial, Cristo gobernando sobre esta tierra. Ahora, Apocalipsis también nos recuerda que Él ya venció, que Él es el victorioso. Por eso, cuando pensaba en esto, yo había titulado, bueno, Cristo viene. Y a veces asociamos esto de la venida de Cristo con todas las señales que las Escrituras nos hablan acerca de su venida. Pero el énfasis de la segunda venida de Cristo también tiene que ver con una aplicación práctica en la vida nuestra. Y es que en medio del caos debemos de aprender a vivir con esperanza. Una de las cosas, el viernes pasado estaba en la comunidad de Villas del Sol y les hablaba acerca de la necesidad de aprender a contentarse cuando los tiempos son malos. Normalmente las personas, cuando algo aqueja, lo primero que hacen, ¿sabe qué es? Quejarse. Cuando algo no sale como usted espera, lo primero que usted hace es quejarse. Quizás usted esté al lado de un quejón, dígale, quejón. Entonces sí hay. Yo pensé que no iban a hacer eso. Quiero que piensen esto. Apocalipsis, y todavía no entro al texto, Apocalipsis nos dice que hay esperanza, aun cuando las cosas no están saliendo como tú esperas. Aún hay esperanza. Pero no solamente eso, el llamado es a que vivamos unidos como iglesia, como familia, y también que aprendamos a vivir en santidad. Por eso la idea central de esta exposición en esta mañana es que el libro de Apocalipsis fue dado para que la iglesia viva unida, santa y llena de esperanza mientras esperamos el regreso triunfal de Jesucristo. Qué cosa más linda sería que si sonara la trompeta en este momento, Cristo decidiera venir inmediatamente, ahora mismo, nos encontrara la iglesia de Tallowood en español, una iglesia gozosa, una iglesia amorosa, una iglesia unida, una iglesia donde no hay orgullo, hay humildad, en donde las necesidades de los otros, nosotros los ayudamos a que también puedan ser satisfechas, en donde hay amor, en donde reina la paz. Esa es la iglesia que Cristo viene a buscar, una iglesia sin mancha ni arruga, y Dios nos ayude para ir en busca de eso que Dios espera de nosotros. Ahora, observe esto, y este es mi primer punto en esta mañana. Voy a predicar deductivamente, no inductivamente como a mí me gusta. Cristo es el centro de Apocalipsis. No es el anticristo, no es la bestia, el falso profeta. No, hay predicadores que hablan más del diablo y de los demonios que de Cristo. Toda la Biblia apunta hacia un solo personaje central, y ese es Jesucristo, el autor y consumador de la fe, el Rey de gloria, el enviado por el Padre para salvar los pecados de aquellos que vienen a la fe en Él. Todo gira a través de Él, por medio de Él. Él es el cumplimiento de todas las promesas. Él es el esperado. Él es el verdadero actor principal en toda esta historia.
Por eso estamos aquí, no para hablar de nosotros. Qué lindo es cuando las personas vienen a escuchar el mensaje y escuchan de Cristo y no de nosotros. De mí, yo no puedo darle nada bueno de mí, pero sí puedo enseñarle que hay algo extremadamente bueno de parte de Él para usted. Por eso venimos a hablar de Cristo, no de mi experiencia personal, sino de lo que Cristo hace a través de la vida del creyente. Cristo sea glorificado en esta iglesia. Predicamos a Cristo y a este crucificado, a este resucitado, a este reinando, a este regresando. Creemos que Cristo es el centro de esta congregación. Ahora, mire eso. Observe el verso 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben de suceder pronto. ¿Para quién fue este libro? Para los siervos de Él, para los doulos, aquellos que viven para Él. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Quiero que observe la primera expresión. Mateo empieza y dice: libro de la genealogía de Jesucristo. Juan dice: en el principio era el verbo. ¿Y el verbo era qué? Era Dios y estaba con Dios y todo esto, ¿no? Ahora observe cómo empieza el libro de Apocalipsis capítulo 1. Dice: la revelación de Jesucristo. El texto empieza hablando de Jesucristo. Note algo importante. El libro no comienza hablando de la primera bestia, la segunda bestia, el falso profeta, el 666. No comienza hablando del anticristo, no comienza hablando de las pestes, de las guerras, no comienza hablando de las enfermedades, de las catástrofes. El libro empieza hablando de Jesucristo, y es que Cristo es el autor de este libro. Y esto es importante porque normalmente asociamos a Apocalipsis solamente como un libro de revelaciones de eventos futuros, pero el libro habla de Él. Es la revelación de ese Cristo glorificado, es la revelación de este Cristo mostrado como Rey, como juez, como Señor soberano, como vencedor del diablo y de todas las huestes de maldad, como el vencedor sobre la muerte, sobre el pecado y sobre todos los reinos del mundo. Por eso empieza diciendo la revelación de Jesucristo. Ahora, más adelante, si usted lee este libro y va a Apocalipsis 19:10, Juan tiene y contempla a Cristo glorificado y lo llama fiel y verdadero. Apocalipsis 19:11. Y es que, como decía hace unos momentos, todo lo que Él promete lo cumple. Cumple sus promesas para bendición, pero también todos los juicios que están prometidos en la Escritura también los cumple, porque son perfectamente justos. Dios a nadie le paga injustamente. Dios es un juez justo y su justicia que Él paga a aquellos que no le siguen es justa, no es una aplicación injusta. En Apocalipsis 19:16 también lo presentan, y esto me fascina. Este pasaje lo deberíamos de tener enmarcado en nuestras puertas, en nuestras paredes, en nuestra iglesia, porque lo presenta como el victorioso, como el Rey de Reyes y como el Señor de los señores, como el soberano eterno, ante quien toda rodilla se debe de doblar y quede bajo esa autoridad, bajo ese nombre que es dado a los hombres. Deberíamos de tenerlo ahí. Cada vez que usted está achicopalado, triste, preocupado por lo que está viviendo, debería de recordar quién es el que reina, quién es el que está en control. Y ese es Cristo Jesús. Ese es nuestro Cristo. Así que piensen esto, mis hermanos y amigos. Los gobiernos cambian. Las personas algunos están preocupados por las distintas crisis que se viven en los distintos países. Pero hay algo que es cierto: los gobiernos cambian.
Por cierto, para los cubanos que están aquí, Dios quiera que esto cambie pronto para su nación, para su pueblo. Esto no va a durar toda la eternidad. Yo creo que Dios ya ha empezado a hacer algo con esta isla y quizás Dios le está dando la última oportunidad a esta isla hermosa. Así que ánimo, Dios está en control y Dios se glorifique y que Cuba realmente sea para Cristo y no para los comunistas. Así que observe eso. Los gobiernos cambian, las economías cambian, tu economía personal cambia. A veces cambia por eventos que llegan, que te sorprendieron, pero a veces cambian porque tuviste un mal manejo de tus finanzas. Pero todo cambia. Las naciones cambian. Nosotros cambiamos. Algunos se van poniendo más viejitos, otros nos vamos poniendo más jóvenes. ¿Por qué se ríe? Eso es bueno porque reconoce esta realidad. Todo cambia, todo pasa. Pero ¿sabe qué? Jesucristo sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Él nunca cambia. Ahora piensa en esto. Junto al Padre se le llama que son alfa y omega, principio y fin, eterno, soberano, que gobierna la historia de principio a fin. Lo lindo es que Él sigue sentado en su trono. Y como sigue sentado en su trono, nada lo toma por sorpresa. Las guerras no le sorprenden. La maldad no lo sorprende. La persecución no lo sorprende. Y todas estas cosas deberían de traer paz para el corazón de la iglesia. Porque desafortunadamente muchas veces vivimos consumidos por noticias y redes sociales amarillistas que provocan incertidumbre y ansiedad acerca del futuro. Y es curioso, y este es un consejo no pagado: evite a veces andar mandando noticias que usted nunca ha corroborado. Periodistas de profesión han tenido que pedir disculpas porque vieron una noticia en las redes sociales y la mandaron, se hizo viral y compartieron una noticia falsa. Una noticia que lo único que hizo fue crear caos. Cuidado con esas cosas. Es más, en los grupos de nuestro chat de la iglesia no estén mandando ese tipo de cosas que son muy sensacionalistas. Eso no es para eso. Es para pedir motivos de oración. Es para bendecir a la iglesia, no para esas cosas. Si usted quiere eso, cree su propio grupo. Amén. Como ya dijeron amén, ahora sí tengo autoridad para decirle cuando posteen esas cosas. El futuro de la iglesia, el futuro nuestro, Apocalipsis nos recuerda que no está en las manos del gobierno. El futuro de la iglesia, el futuro nuestro, de nuestra familia, están en las manos de Cristo, quien está sentado a la diestra de Dios. Y está sentado allá, Filipenses 2 lo declara, como alguien que ha sido exaltado hasta lo sumo y que le ha sido dado un nombre que es sobre todo nombre. Y este es el Cristo de Apocalipsis, el Cristo vencedor, el Cristo glorificado, el que viene otra vez. Por eso es que la iglesia necesita volver a mirar a Cristo. Porque cuando la iglesia pierde de vista a Cristo, comienzan las divisiones dentro de la iglesia. Comienza el orgullo, los conflictos, la tibieza espiritual. Pero cuando la iglesia empieza a contemplar a Cristo,
La iglesia vuelve a humillarse, la iglesia vuelve a adorar, la iglesia vuelve a unirse alrededor del evangelio y la iglesia se convierte en una iglesia de poder, capaz de ser testigo, como ocurrió en Hechos, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por eso es que la iglesia necesita estar unidas en un mismo sentir para proclamar a aquel que es el Rey de Reyes y Señor de los señores. Cualquier cosa que se aleja de esta realidad es una situación de mucho cuidado para la iglesia. Así que todo gira alrededor de Cristo. En segundo lugar, Cristo viene por una iglesia santa. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Este verso, y una vez más lamento no tener que ir verso a verso como me gusta, pero por tiempo vamos a hacerlo de esta manera. Observe algo en este versículo. El Señor no solamente llama a leer, ni solamente a oír la palabra de esta profecía. También llama a guardar. Usa un vocablo en el griego que es tereo, es decir, manda a obedecer, manda a practicar sometimiento y aplicar la verdad de Dios en la propia vida. Por lo tanto, Apocalipsis no fue dado para satisfacer curiosidad profética. Fue dado para producir transformación espiritual. El problema con las personas es que las personas quieren saber de las señales, de las fechas, del anticristo, de los eventos futuros. Mientras quieren todas estas cosas, descuidan algo más importante. Descuidan la oración, descuidan la santidad. Algunos viven en pecado oculto. Otros se enfrían espiritualmente y cuando esto ocurre, mis hermanos, Dios no se complace. No podemos esperar al Rey que viene viviendo como hemos vivido. La iglesia está llamada a vivir diferente. Vivimos en una cultura que normaliza la inmoralidad, el materialismo, el orgullo, el ser superficial, el entretenimiento sin límites. Incluso muchos creyentes hoy conocen más de las redes sociales que de la Biblia. Hay gente que vive tan conectado a las redes sociales y compartiendo una serie de tonterías y son unos prodigios en estas cosas, e ignoran las sagradas escrituras, las cuales te pueden dirigir hacia el verdadero Salvador y te pueden dar vida y vida en abundancia. Así que deje de estar perdiendo su tiempo en estas cosas. ¿Cuántos están en las redes sociales? Levanten la mano, levanten la mano. ¿Cuántos están en las redes sociales? ¿Sabe que nuestro cerebro se está dañando cada vez que usted ve una cosa así? Y es una cosa así. Ya no hay pensamiento crítico. Se perdió el pensamiento crítico de antaños. Ya no analizamos, miramos y por otro lado, si hay algún médico aquí dedicado que sea oftalmólogo o optometrista, ¿no? A estar así todo el tiempo le daña su vista. Le daña su vista. Así que valore esas cosas. Pero estamos más metidos en ver lo que las redes sociales dicen. Y es interesante. Yo he visto personas que ponen en sus redes sociales como que viven un matrimonio súper feliz. Y yo he estado en los conflictos de esas personas y todo el mundo poniendo corazoncitos diciendo: ay, qué lindo se ven, qué pareja más hermosa, qué pareja más bendecida. Si supieran cómo vive esa pareja en el hogar. Y hay otros que especulan cada vez que van a comer a un lugar:
poniendo lo que se está comiendo. ¿Qué le importa a la gente lo que usted se está comiendo? Cómaselo y disfrútelo y deje de ser especulador. Cristo vive, sonríe, que Dios le ama. Qué tremendo, ¿no? Pero Cristo viene por una iglesia preparada, una iglesia santa, una iglesia vigilante, obediente, perseverante. Por eso Pedro dice en la segunda carta, capítulo 3, verso 14: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, y agrega, en paz. Pensar que Cristo viene no debe de producir especulación, debe producir santidad. Y cada vez que pensamos Cristo viene, eso debe de movernos para arrepentirnos, para obedecer, para ser fieles. Y yo creo, mis hermanos, que hay áreas que debemos rendir al Señor. Hay pecados que debemos abandonar. Hay prioridades que debemos reorganizar, porque Cristo viene y la iglesia debe estar preparada. Número 3, y con esto concluyo. Hoy voy a igualar al pastor Dwayne Brook. Cristo viene por una iglesia unida y perseverante. Y me voy a saltar y voy a ir hasta el verso 11, 10 y 11 de Apocalipsis. El Señor le dice a Juan que escriba y enviara este mensaje a las 7 iglesias. Juan dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Observe que el mensaje va para la iglesia, no es para el mundo impío, es para la iglesia. Pero cuando pensamos en estas iglesias, estas no eran iglesias perfectas. Cuando uno lee Apocalipsis 2 y 3, eran iglesias que tenían sus propias luchas, sus propias persecuciones, sus propias debilidades, sus propios conflictos, sus propias pruebas, su propio cansancio espiritual, ¿no? Pero a pesar de todo eso, Cristo caminaba en medio de ellos, en medio de esos candeleros. La analogía es la iglesia como candelero. Cristo caminaba en medio de ellos. Así que en medio del conflicto, ¿quién no tiene conflicto? ¿Quién no tiene conflicto? Levante la mano, porque tengo algunos cuantos que quiero regalarles. ¿Quién no tiene conflicto? ¿Quién tiene conflicto? Qué conflictivos que son. Wow. Cristo camina en medio de los conflictos, en medio de las pruebas. Cuando tienes o sientes debilidad, cuando hay luchas, cuando sientes que no puedes más, Él está caminando. Él caminaba en medio de estas iglesias. Esto significa una verdad muy profunda, y es que Él nunca nos abandona. Es más, Él dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él permanece presente en medio de su iglesia, en medio de la crisis. Él está presente. Él está aquí, pero también está dentro de ti y está en cada situación que tú estás viviendo. Él está aquí. Él no se ha alejado, Él no se ha ido, Él está presente. Así que Él permanece en medio de la iglesia. Mis hermanos, la iglesia no vencerá por programas ni por estrategias humanas.
La iglesia va a vencer y usted va a vencer permaneciendo en Cristo Jesús. Alejado de Él, nada podemos hacer. Y una iglesia que está esperando el regreso del Señor debe de aprender a vivir en unidad. Porque muchas veces entonces el orgullo, la crítica, la amargura, la rivalidad y los conflictos innecesarios terminan dividiendo a creyentes que pertenecen al mismo Salvador. Pero cuando recordamos que Cristo viene, aprendemos a perdonar. Imagínese que ahora haya conflicto entre algunos de nosotros acá y usted está esperando a Cristo, pero usted no ha perdonado. ¿Cómo puede estar diciendo que espera a Cristo si usted no ha podido perdonar a su prójimo, a su hermano? ¿Cómo? ¿Cómo dice que está esperando a Cristo y le cae mal a alguien por gusto? Quizás no le hizo nada, pero le cae mal. ¿Cómo puede decir que espera a Cristo si no puede soportar a otro? ¿Cómo dice que espera a Cristo si no puede orar o no podemos orar los unos por los otros? ¿Cómo decimos que esperamos a Cristo si no caminamos en humildad? Hay una realidad ante todo esto y se la voy a recordar. Un día, grandes y pequeños, de toda tribu, lengua y nación, estará delante de Él para recibir cada uno según sus obras. Un día, el mundo estará delante de Él. Un día. Y cuando pensamos en un día, pensamos en 1000 años, 200 años. No, si te mueres hoy mismo estarás delante de Él. Y está establecido, dice el escritor a los hebreos, que los muertos mueran una sola vez e inmediatamente de esto, el juicio. No es que vas a esperar, no, inmediatamente, pasando de esta vida, así, delante de Él. ¿Ha pensado en eso? Estaremos delante de Él. Pero también Apocalipsis 7:9 declara que ahí estará una gran multitud, la cual nadie puede contar, de todas las tribus, naciones, pueblos y lenguas, adorando delante del trono y en la presencia del Cordero, adorando a Dios, uniéndose a la corte celestial, diciendo: Santo, Santo, Santo es tu nombre. ¡Wow! Por eso es que el Apocalipsis nos recuerda que la iglesia que se siente perseguida no vence por su propia fuerza, sino porque Cristo es fiel. Y la iglesia está siendo llamada a perseverar, aunque el mundo se oponga, aunque la cultura rechace la verdad, aunque vivir en este mundo se vuelva cada día más difícil. Cristo sigue edificando su iglesia y Él es el Cordero que quita el pecado del mundo y el león de la tribu de Judá, quien ya ha vencido. En conclusión, mis hermanos, la última palabra de la historia no la tendrá Satanás, no la tendrá el pecado, no la tendrá la muerte, no la tendrá la maldad. La última palabra de toda la historia universal, desde el origen hasta el final, la tiene una sola persona, y ese se llama Jesucristo, Rey de Gloria. Así que este libro nos llama a vivir con esperanza, con santidad, con unidad. Y la pregunta es si póngase de pie. ¿Estamos viviendo nuestra vida preparados para recibir al Rey que regresa? Quizás alguno aquí esté apartado de Él. Quizás alguno está frío espiritualmente. Quizás otro está viviendo lejos de Dios, cargando pecados en su vida no confesados y no arrepentidos. Quizás está viviendo solamente para el mundo,
pero hoy su palabra nos llama al arrepentimiento y también llama a la iglesia a levantar nuevamente los ojos hacia Él, no hacia el temor, no hacia el mundo, no hacia la ansiedad, sino hacia Cristo. Porque el mismo Cristo que caminó en medio de aquellas 7 iglesias sigue hoy caminando en medio de su pueblo. Así que Apocalipsis termina al final de su libro, termina con una oración. Dice: el Espíritu y la iglesia dicen: ven. Sí, Señor Jesús, ven, ven pronto. Pero no es solamente, es un llamado a la venida de Cristo escatológicamente hablando, sino que es un llamado también a que Él venga nuevamente a estar reinando en mi vida, en mi corazón. Así que si aquí hay personas que nunca han entregado su vida a Jesús, usted no vino por casualidad. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. Así que si nunca ha rendido su vida, cierre sus ojos y diga conmigo, si lo quiere hacer: Señor Jesús, aquí estoy delante de ti. Te ruego que ahora, Señor, tu Espíritu me dirija para reconocer que Jesucristo es el Señor, el Salvador, no solamente, Señor, de los pecados del mundo, sino de mi pecado que está siempre delante de ti. Perdóname si no he vivido de acuerdo a tu voluntad y a tus estatutos. Bendice mi vida, me arrepiento de mis pecados, confieso con mi boca que Jesucristo es el Señor, y escribe mi nombre en el libro de la vida, por favor. Señor, sé con mi familia y ten misericordia de los míos, y mira la crisis en la que estoy viviendo. A tu gracia yo me encomiendo en esta hora. Confío en ti, confío en tu poder. Bendícenos y guárdanos todos ahora sí con esta misma actitud. ¿Hay alguien en esta mañana que quiere rendir su vida a Jesús? Solamente levante su mano ahí para orar por usted. Si hay alguien que por primera vez quiere entregar su vida a Jesús, quiero orar por usted. Levante su mano ahí donde está. Hay alguien que quiere entregar su vida a Jesús. Me gustaría orar por ti. Levanta tu mano ahí donde estás. Dios te bendiga. Dios te bendiga.